Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar con los ángulos en la circunferencia. Nuestro objetivo, comprender la circunferencia y sus ángulos. Recuerda, ángulos complementarios y suplementarios. Vamos a hacer primero un repaso. Un ángulo se llama convexo si mide menos de 180. Dos ángulos son complementarios y su suma vale 90. Por ejemplo, los ángulos A es igual a 30 y B vale 60. Dos ángulos suplementarios, si su suma vale 180. Por ejemplo, el ángulo A vale 60 y el ángulo B vale 120. Es decir, si sumamos A más B, nos da como resultado 180. Ángulos opuestos. Dos ángulos son opuestos cuando tienen el mismo vértice y los lados de uno son semirectas opuestas a la del otro, como lo podemos ver en la imagen. Los ángulos opuestos A y B son iguales, por eso se llaman ángulos opuestos por el vértice, ya que son suplementarios del ángulo C, es decir, A más C es lo mismo que B más C. Como anexo, A más C son 180 y B más C son 180. Traslado de rectas paralelas. Como se muestra en la imagen, podemos poner dos escuadras y las vamos moviendo, ¿ya? Y así voy trazando rectas paralelas. Recuerden que las rectas paralelas son todas las rectas que nunca se intersectan. Recuerda, ángulos de lados paralelos. En la figura siguiente se muestra cómo se pasa por traslación de un ángulo agudo a otro también agudo de lados paralelos. En el proceso se conserva siempre la medida. Ahí ustedes pueden observar en la imagen cómo ocurre. ¿Qué sucede? Si uno es agudo y el otro es obtuso, los ángulos A y A' son iguales por ser ángulos agudos y por tener lados paralelos. Los ángulos A y B son suplementarios ya que completan un ángulo llano. Por lo tanto, A y B son suplementarios. Dos ángulos convexos cuyos lados son paralelos o son iguales o son suplementarios. Vamos a ver ahora los conceptos de los ángulos en la circunferencia. Ángulo central. Definición. Dibuja una circunferencia de centro O. Traza dos semirrectas que partan de O, por ejemplo, OA y OB, como ustedes pueden ver en la imagen. El ángulo AOB se llama ángulo central. Ahí ustedes pueden ver que hay dos dibujitos y ese es el ángulo central. El ángulo central es el ángulo cuyo vértice coincide con el centro de la circunferencia. El arco AP, correspondiente al ángulo central, se llama arco central. Relación entre ángulos centrales y ángulos centrales. Sobre una circunferencia, dibuja un ángulo central, por ejemplo, A o B. Con un compás construye otro ángulo central igual, por ejemplo, C o D. Si el arco AB es igual al arco CD, entonces A o B es igual a C o D y al revés. Si se construye otro ángulo central doble de A o B, por ejemplo, E o F, entonces el arco correspondiente, EF, es también doble del arco AAB. Ahí ustedes lo buscan en la imagen y les va a dar. Los ángulos centrales son iguales si lo son los arcos correspondientes. Dos ángulos centrales y los arcos correspondientes son proporcionales. Aplicación. Si se divide una circunferencia en cuatro partes iguales, cada ángulo central vale 90 grados. Si ustedes se fijan, la medida del arco y la medida del ángulo central miden lo mismo. Acá en el ejemplo, en ambos casos mide 90. Ángulos centrales y arcos. La medida. En la primera figura, el ángulo completo se ha dividido en 360 partes iguales. Cada una de estas partes iguales, por definición, es un grado. En la segunda figura, la circunferencia se ha dividido también en 360 partes iguales. ¿Qué relación existe entre estas divisiones? Según hemos visto, en una circunferencia a arcos iguales les corresponden ángulos centrales iguales y recíprocamente. Por lo tanto, cada parte de la circunferencia se llama también grado. La medida del arco correspondiente al ángulo de un grado es un grado de arco. Ángulos inscritos. Definición. Sea la circunferencia de centro O y en ella un punto A con vértice en A, trazamos dos semirrectas secantes o tangentes. Se tienen los siguientes casos.
Veamos primero el primer dibujo. Los dos lados del ángulo son secantes. Si ustedes se fijan, hay dos secantes. Entonces tenemos que BAC. Después tenemos un ángulo, un lado de ángulo es secante y el otro es tangente. ¿Ven? BAC. Y después tenemos los dos lados del ángulo son tangentes. Es un ángulo llano. Recuerden que el ángulo llano es el que mide 180. Estos ángulos se llaman inscritos. El arco que abarcan los lados es BC. El ángulo inscrito en una circunferencia es aquel que tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son secantes o tangentes. Ángulos inscritos. Ejercicio resuelto. El ángulo central BOC mide 60 grados. ¿Cuánto medirá el ángulo inscrito BAC? El ángulo BOA mide 120 por ser suplementario de BOC, que es igual a 60 grados. El triángulo AOB es isósceles. El triángulo isósceles tiene sus ángulos basales iguales. Por tener dos lados iguales, los radios. Por lo tanto, los ángulos de la base son iguales y miden 30 grados. El ángulo inscrito BAC mide 30 grados. Sí, porque el ángulo central, si ustedes se fijan, medía 120, perdón, y los radios son congruentes, miden lo mismo. Por lo tanto, si tiramos una cuerda AB, no que aquí los ángulos basales son iguales y me da 180. Recuerden que las medidas internas de un triángulo miden 180 grados. Ya eso para todo triángulo. Ángulos inscritos, la medida. El ángulo inscrito BAC mide A. ¿Cuánto medirá el ángulo central BOC? I. Por tanto, el arco que abarca el triángulo AOB es isósceles por tener los lados iguales, los radios OA y OB, como lo podemos mirar en el dibujo. Por lo tanto, los ángulos del triángulo miden A grados y 180 menos 2A grados. El triángulo BOC es igual a 2A grados por ser suplementario de BOA. ¿Ya? Ahí ustedes lo ven. Esta propiedad se cumple para cualquier ángulo inscrito. Ya, es una propiedad por si acaso. La medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que abarca. Ahí ustedes se pueden dar cuenta. Por ejemplo, si el ángulo, tomemos el primer dibujito, BC, ese arco mide 180, el ángulo A, que el que está adentro, mide 90. O por ejemplo, supongamos que mide 120, el A grado mide 60. Si el de afuera BC mide 30, el A mide 15. Es como la mitad. ¿Se entiende? Trazar perpendiculares. Utiliza el ángulo inscrito. Dibuja una circunferencia de centro O y en ella un diámetro BC. Construye un ángulo inscrito, cualquiera cuyos lados pasen por los extremos del diámetro. Como el arco que abarca mide 180, el ángulo inscrito mide la mitad, es decir, 90 grados. Sí, es como una propiedad que se desprende de la anterior. O sea, si yo tengo, como ustedes pueden ver en el dibujo, si yo tengo un diámetro y una semicircunferencia, cualquier ángulo que yo trace ahí va a medir 90 porque el ángulo es el diámetro y sabemos que el diámetro es 180 grados. Si lo medimos en ángulo por ser llano. Entonces los ángulos que están adentro, como miden la mitad, son 90. ¿Ya? Por si acaso. Diámetro perpendicular a una recta. El diámetro perpendicular a una recta divide a esta y al arco correspondiente en dos partes iguales. En el dibujo A tenemos que el diámetro ON, que es el grande que pasa por el centro, es perpendicular a la cuerda AB. Eso siempre es así. Se trazan dos radios en el dibujo 2. OA y OB, los triángulos 1 y 2 son iguales, es decir, son congruentes, ya que las hipotenusas OA y OB son iguales. Y el cateto OM es común entre ambos triángulos y por ser común y las hipotenusas miden lo mismo porque las hipotenusas son radio, entonces luego tenemos que MA es igual a MB, por lo tanto son iguales. Si son iguales, es que el concepto más correcto es que utilicemos que sean congruentes. Ya, ese es lo más correcto.
tenemos que los sectores AON y BON son iguales, ya que los ángulos centrales correspondientes son iguales. Por lo tanto, los arcos AN y NB son iguales. AN y NB, los arcos son iguales. Los triángulos son congruentes, por lo tanto, los ángulos de adentro son congruentes y los de afuera también. Ya, chicos, muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido y si no, bueno, ustedes saben cómo ubicarme, me pueden